Buenas tardes, profesor, compañeros. En este video exploraremos dos procesos fundamentales en la vida vegetal: la fotosíntesis, que convierte la luz en energía, y el almidón, la forma principal en que las plantas almacenan esa energía. Hablaré acerca del almidón, que es una molécula clave en el almacenamiento de energía en las plantas. El almidón es un polisacárido formado por cadena larga de glucosa. Está compuesto por dos tipos de moléculas: amilosa, que es una cadena lineal; amilopectina, que es una cadena ramificada. En los vegetales, el almidón se almacena en forma de gránulos dentro de los plastos, especialmente en los leucoplastos o amiloplastos, que se encuentra en raíces, semillas, y tubérculos. Su función principal es servir como reserva energética a largo plazo. Cuando la planta necesita energía, entonces se degrada a glucosa para ser utilizada en la respiración celular. La síntesis del almidón es un proceso fundamental en las células vegetales, ya que permite almacenar la glucosa producida durante la fotosíntesis en forma de polímeros insolubles. Este proceso ocurre principalmente en los cloroplastos y está definidamente regulada por factores energéticos y metabólicos. Bueno, les voy a presentar las fases de la síntesis de almidón. La síntesis de almidón en células vegetales se divide en tres etapas principales, como se muestra en el esquema de cloroplasto. En primer lugar, tenemos a la producción de glucosa 1-fosfato. Bueno, la glucosa 6-fosfato generada en el ciclo de Calvin se convierte en glucosa 1-fosfato mediante la enzima de fosfoglucomutasa. Esta reacción ocurre en el estroma del cloroplasto. En segundo lugar, tenemos a la activación de la glucosa, la que es activada por la enzima glucosa 1-fosfato, la adenin-lil-transferasa. Se forma enosin-difosfato-glucosa, el precursor activado que será utilizado para formar el almidón. Esta reacción consume ATP y libera pirofosfato, lo que hace que sea irreversible y altamente regulada. Bueno, en tercer lugar tenemos a la síntesis de la amilopectina y la amilosa. La amilosa es una cadena lineal de glucosa unida por enlaces alfa del 1 al 4, y la amilopectina es una molécula ramificada con enlaces alfa del 1 al 6, además de las alfa del 1 al 4. Estas moléculas son sintetizadas por almidón, sintasas y enzimas ramificantes. A partir de la enosin-difosfato-glucosa, el almidón se acumula en forma de gránulos dentro del cloroplasto. Regulación de la síntesis del almidón. Como hemos visto, la síntesis del almidón ocurre en el cloroplasto y requiere energía. Por lo tanto, no es un proceso constante, sino que está altamente regulado, sobre todo por la presencia de luz, los niveles de ATP y la actividad de enzimas clave. En la luz y fotosíntesis. Durante el día, la luz activa la fotosíntesis, lo que incrementa la producción de ATP y la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato reducido. Esto estimula la conversión de glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato y posteriormente la formación de la adenin difosfato glucosa. En la gráfica vemos cómo la cantidad de almidón aumenta progresivamente durante el día, ya que se está acumulando gracias a la síntesis activa. En la regulación por adenosin-difosfato glucosa pirofosforilasa, es la enzima reguladora principal. Es activada por 3-fosfoglicerato, un intermediario del ciclo de Calvin, que indica actividad fotosintética. Es inhibida por fosfato inorgánico. Esta regulación asegura que solo se sintetice almidón cuando hay suficiente energía y carbono. También tenemos el balance energético y control por ATP. El proceso también está influenciado por los niveles de ATP disponibles en el estroma del cloroplasto. Cuando el balance energético es favorable, por ejemplo durante el día, se favorece la síntesis del adenosin-difosfato glucosa y durante la noche baja el nivel de ATP. Cesa la fotosíntesis y por lo tanto se detiene la síntesis del almidón. En la noche y degradación regulada. En la noche, como se observa en la gráfica, la cantidad de almidón disminuye progresivamente. Esto ocurre porque el almidón almacenado se degrada para abastecer la glucosa a la célula. Un regulador clave aquí es la trehalasa 6-fosfato, que actúa como sensor de estado energético celular, controlando
cuánto almidón se debe degradar para mantener la homeostasis. En resumen, la síntesis del almidón no es un proceso aislado, sino que está finamente ajustado a las condiciones de luz, energía y actividad fotosintética. Este control asegura que la planta pueda almacenar reservas de carbono de forma eficiente durante el día y usarlas adecuadamente durante la noche. ¿Qué es la fotosíntesis y dónde ocurre? La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas, algas y algunas bacterias convierten la energía solar en energía química, usando dióxido de carbono y agua. Las plantas producen glucosa y liberan oxígeno. Este proceso ocurre en los cloroplastos, especialmente en la membrana tilacoide, donde la clorofila capta la luz solar. Además, la fotosíntesis se divide en dos grandes fases: las reacciones luminosas, donde se transforma la energía solar en energía química, ATP y NADPH, y el ciclo de Calvin, en el que se fija el carbono para formar azúcares. Bueno, ¿cómo ocurre el proceso de la fotosíntesis? Este proceso ocurre en orgánulos especializados llamados cloroplastos y se dividen en dos fases principales: la fase luminosa y la fase oscura, conocida también como ciclo de Calvin, como mencioné anteriormente. La fase luminosa se desarrolla en las membranas de los tilacoides, ubicado dentro de los cloroplastos. Aquí es donde la luz solar se encuentra con los pigmentos fotosintéticos, siendo la clorofila la estrella principal. Estos pigmentos absorben la energía de la luz a mayor intensidad, mayor la cantidad de energía que se captura. Con esta energía, los electrones dentro de la clorofila se excitan y son transferidos a lo largo de una cadena de transporte de electrones. Mientras estos electrones viajan por la cadena, su energía es utilizada para bombear protones desde el estroma hacia el interior del tilacoide, estableciendo un gradiente de protones a través de la membrana. Este gradiente es fundamental, ya que impulsa a la enzima ATP sintasa, que transforma ADP y fosfato inorgánico en ATP, la molécula que almacenará la energía para los procesos posteriores. Simultáneamente se lleva a cabo la fotólisis del agua. La energía lumínica se usa para dividir las moléculas de agua en sus componentes, liberando oxígeno como subproducto y proporcionando electrones y protones adicionales para la cadena de transporte. Además del ATP, otro producto vital de la fase luminosa es el NADPH, una molécula que actúa como poder reductor. Ambos, ATP y NADPH, serán esenciales para la siguiente etapa del proceso fotosintético. Bueno, pasemos a la transición a la fase oscura. Es interesante notar que, aunque la fase luminosa depende directamente de la luz, sus productos ATP y NADPH se utilizan para impulsar reacciones que no requieren necesariamente la presencia de luz. Así pasamos a la fase oscura, conocida también como el ciclo de Calvin. La fase oscura se desarrolla en el estroma del cloroplasto, el medio acuoso que rodea los tilacoides. A diferencia de la fase luminosa, esta etapa no necesita luz para ocurrir. En cambio, depende de la energía previamente almacenada en ATP y NADPH. El proceso se inicia con la fijación del CO2 en una reacción catalizada por la enzima rubisco. Esta enzima incorpora el dióxido de carbono a una molécula orgánica llamada ribulosa 1,5 bifosfato o RuBP, generando compuestos inestables de 3 carbonos. Después de la fijación, el ciclo avanza a través de una fase de reducción, donde estos compuestos se transforman en gliceraldehído 3-fosfato. Durante esta etapa, el ATP aporta la energía necesaria y el NADPH proporciona los electrones requeridos para convertir los compuestos intermedios en azúcar. Finalmente, el ciclo culmina con la regeneración de RuBP.
garantizando que el proceso pueda repetirse indefinidamente mientras haya suministro de CO2 y energía química proveniente de la fase luminosa. Ambas fases, a pesar de operar en compartimientos distintos, están estrechamente vinculadas. La fase luminosa captura y distribuye la energía solar, mientras que la fase oscura utiliza esa energía para fijar el dióxido de carbono y, al final, sintetizar carbohidratos que las plantas usan como fuente de energía y como materia prima para otros procesos vitales. Este proceso es la piedra angular que permite la existencia de cadenas alimenticias complejas y es esencial para la producción de oxígeno, imprescindible para la vida. En resumen, la fotosíntesis es un claro ejemplo de cooperación molecular y adaptación, desde la absorción de la luz en el tilacoide hasta la transformación del CO2 en moléculas orgánicas en el estroma. Todo está finamente sintetizado para maximizar la eficacia energética de las plantas y sostener la vida en nuestro planeta. A través de este maravilloso proceso, la energía del sol se convierte en la energía de la vida. Comparación de la fotosíntesis y la fosforilación oxidativa. Anteriormente les expliqué qué es la fotosíntesis. Ahora, para darles un poco de contexto, tenemos la fosforilación oxidativa, que se lleva a cabo en la membrana interna de las mitocondrias, en células eucariotas o en la membrana plasmática de algunas bacterias. En este proceso, la energía no proviene de la luz, sino de la oxidación de nutrientes. Los electrones donados por moléculas como NADH y FADH2, formadas en reacciones previas del metabolismo, se transfieren a lo largo de complejos proteicos. Este movimiento de electrones permite bombear protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana, creando un gradiente electroquímico. Al regresar estos protones a través de la ATP sintasa, se sintetiza ATP concentrando la energía liberada de la oxidación. Al final de la cadena, el oxígeno actúa como el aceptor final de electrones, cambiándose con ellos y los protones para formar agua. Ahora, aunque la fotosíntesis y en la fosforilación oxidativa se utilizan orígenes energéticos distintos, la luz solar en uno y la energía química derivada de los nutrientes en el otro, ambos procesos comparten un principio fundamental, la quimiósmosis. En cada caso, la transferencia de electrones a lo largo de cadenas específicas se acopla al bombeo de protones, generando un gradiente de protones que impulsa la síntesis de ATP mediante la ATP sintasa. Otra diferencia clave es el propósito de cada uno. La fotosíntesis es un proceso anabólico encargado de construir moléculas complejas como los carbohidratos, mientras que la fosforilación oxidativa es catabólica, enfocado en descomponer sustratos para liberar energía utilizable por la célula. Concluyamos. La fotosíntesis y el metabolismo del almidón están íntimamente conectados. La fotosíntesis, al capturar la energía solar en los cloroplastos, genera ATP y NADPH, que se utilizan para fijar el CO2 y sintetizar azúcares. Estos azúcares a su vez se transforman en almidón, una molécula compleja de reserva energética en las células vegetales mediante mecanismos enzimáticos finamente regulados para responder a las necesidades metabólicas y ambientales. Por otro lado, al comparar la fotosíntesis con la fosforilación oxidativa, observamos que a pesar de usar diferentes fuentes de energía luz solar contra oxidación de nutrientes, ambos procesos dependen de la quimiósmosis para la generación de ATP. Esto resalta cómo la naturaleza ha evolucionado estrategias diversas pero complementarias para capturar, convertir y almacenar energía de manera óptima, asegurando la vida en nuestro planeta.